Hola gente linda, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy te traigo un primer análisis de un libro que ha tenido una gran influencia y que sigue teniendo tanto en el campo de las leyes como en el campo de la política. Hablamos nada más y nada menos que del contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Se dice que este libro ha sido uno de los muchos incitadores o principales incitadores de la Revolución Francesa. Pero muchos se preguntarán por qué. En concreto, porque contenía ideas políticas. Bajo la teoría del contrato social se fundamenta buena parte de la filosofía liberal, en especial el liberalismo clásico por su visión filosófica del individuo como fundamental, a lo cual se le llamó el humanismo, que luego decide vivir en sociedad, por lo que necesita del Estado de Derecho, que asegurece las libertades para poder convivir. Así también se dice que este libro se expone lo que en el futuro serían los principios de la filosofía política, en parte por el concepto de la voluntad general. Esta obra, como sabemos, ha sido pues publicada en el año 1762. Y es algo increíble, amigos. Cuando Jean-Jacques Rousseau publica su libro, el arzobispo de París lo manda a quemar en su ciudad natal. Inclusive lo manda a matar a Jean-Jacques Rousseau y se salvó de muchas lapidaciones. Muchos se preguntarán el por qué. A Jean-Jacques Rousseau lo tildaron de peligroso porque contenía ideas como la igualdad. Y si vamos a hablar de igualdad, por lo menos déjenme leer una pequeña parte de su libro que está en el capítulo 4 del libro primero. Y dice: puesto que ningún hombre tiene autoridad natural sobre sus semejantes, y puesto que la fuerza no produce ningún derecho, quedan pues las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres. Esperen, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que ningún hombre tiene autoridad sobre sus semejantes por naturaleza. Esto le quiso decir a la monarquía de ese entonces y a un sistema que perduraba más de 2000 años. En ese entonces el rey y el Estado no eran iguales, no había igualdad. Entonces Rousseau decía que todos somos iguales por naturaleza. Habla también de la libertad y menciona lo siguiente: renunciar a la libertad es renunciar a la condición de hombres, a los derechos de la humanidad y aún a sus deberes. Es decir, que desde ese entonces el hombre común y corriente, gracias a Jean-Jacques Rousseau, ahora era igual al rey. Era libre y ya no era un súbdito de nadie. Bien, esto como una parte introductoria. Y además, el análisis que vamos a realizar va juntamente relacionado con las situaciones problemáticas que venimos afrontando en estos últimos años en nuestro país, en nuestro querido Perú. Bien, partimos este análisis con la frase de Jean-Jacques Rousseau cuando menciona al inicio de su libro. ¿Y qué decía? Nos dice que el hombre nace libre, se cree el amo de los demás, cuando en verdad no deja de ser tan esclavo como ellos. ¿Qué nos quiere decir con esto Jean-Jacques Rousseau? Si bien es cierto, nosotros, los humanos, nacemos con los derechos naturales, con todas las posibilidades que tenemos, tales como derecho a la vida, derecho a la libertad. Que si bien es cierto, pues nadie va a venir a decirte: oye, Clever o tal, tú tienes derecho a la vida, tú tienes derecho a la libertad. No, es algo innato a nosotros, nacemos con esos derechos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, estos derechos naturales
se van extinguiendo o van a retraerse con los juicios o con las partes morales o con los juicios sociales o por la conveniencia. Otro caso interesante que podemos encontrar en el libro de Jean-Jacques Rousseau es cuando menciona que la familia es el núcleo de la sociedad. Esta es la razón principal por la que se va generando un amor. No de una manera directa, sino un amor de una manera indirecta a ser gobernados. A lo cual Jean-Jacques Rousseau lo llama el amor a los gobernantes. Al ser la familia un estado en esencia, al momento de crecer no te cuestionas, más allá de lo obvio, más allá de lo común. Vives en tu mundo, ¿no? Y lo que ocurre es, pues, que no solamente le tienes amor al gobernante, sino que también le tienes amor a algunas figuras, como los profesores, como las sociedades, el dinero o el trabajo. Bien, el problema para Rousseau no es que tengamos un gobernante, sino que este gobernante se corrompa o se vuelva corrupto. Ya que en esta sociedad democrática se puede ser autoridad sin saber si tus intenciones o las intenciones sean malas o buenas. Hoy en día para ser autoridad solo se necesita un excelente uso de la oratoria. Este caso lo podemos ver en nuestro país, tanto a nivel nacional como regional. Y como claro ejemplo tenemos al 2 veces presidente del Perú, como es Alan García, bueno, que en paz descanse, ¿no? Y en nuestra región un claro ejemplo a Maciste Díaz, que tampoco no es alguien que domina la oratoria o que tiene un buen uso de la oratoria, sino que ha sido guiado por el dinero. Ahora bien, sin darte cuenta, tú apareces en este sistema y un grupo te dice que debes renunciar a tus libertades y entregarlo a un gobernante. ¿Para qué? Para que éste logre cuidarte. Al hablar de la voluntad general, nos dice que al aceptar a un gobernante estamos renunciando de por vida la voluntad individual que tenemos. Ahora, cuando nosotros hablamos de un Estado y sociedad, Jean-Jacques Rousseau nos da a entender que el Estado no es perfecto. ¿Por qué? Porque está en constante evolución. Y a medida que esto va evolucionando, se nos presenta un sinfín de problemas a los cuales nosotros debemos ser capaces de adaptarnos. No solamente nos habla del Estado y sociedad, también nos habla de la facultad que tienen los gobernantes, los que nos gobiernan a nosotros, que es el de mandar con sus leyes la conducta de las libertades individuales. Pero estas normas no son difíciles de aceptar por nosotros, porque es nuestra propia naturaleza. Para concluir con esto, vamos a dar grandes rasgos o un panorama general sobre el libro Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué nos dice? Nos dice que cuando nosotros conformamos un Estado de Derecho, nos imponen normas y códigos de conducta en común. ¿Y en qué ayudan estos? Ayudan para el buen comportamiento de nosotros. A su vez, esta va a dar vida a las diferentes entidades, oficinas gubernamentales, secretarías, las cuales pues son las encargadas de proveernos de todo lo que necesitamos para hacer cualquier contrato, desde el matrimonio hasta la defunción, o algún testamento o alguna venta, ¿no? Etcétera. Para entender mejor, quiero reiterar lo siguiente, que al momento de que el Estado nos da seguridad y bienestar, el gobernante se asegura de una gran reputación como la de los príncipes, monarcas o presidentes, ¿no? En este caso. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos la obligación de pertenecer al Estado, de ser ciudadanos y de vivir dentro de un Estado de Derecho. En el apartado de este libro, podemos entender que todas las pautas que nos da el autor es para obtener un significado de qué son las leyes y todas las cuestiones personales que emanan de estas. Cualquier persona que pueda comprender una ley
no dedicarse plenamente a manipularla, romperla o eliminarla. Simplemente estas leyes pasan por un consenso general que las hacen válidas y fuertes. Por ejemplo, el gobierno ha decretado la inmovilización social obligatoria por el estado de emergencia o por la emergencia sanitaria que estamos pasando. Al igual que un estado de derecho se hace más fuerte con las acciones del gobernante o de los gobernantes y con los ciudadanos, así también las leyes se hacen más fuertes con el cumplimiento y con la comprensión, puesto que si hay más personas educadas en el ámbito de las leyes, estos lograrán desarrollar mecanismos cada vez más complejos y más completos de poder. Para finalizar este análisis, quiero mencionar lo bueno y lo malo del contrato social de Jean-Jacques Rousseau. El lado bueno y el lado malo. En el lado bueno del contrato social es que va a garantizar el bienestar social y con ello vamos a construir o se va a alcanzar una organización social adecuada. Con lo mencionado de Jean-Jacques Rousseau al inicio, y bien claro nos dice, ¿no? Todos nacemos libres y tenemos todo el derecho de hacer lo que se nos plazca. En pocas palabras, gozamos de nuestros derechos naturales. En eso es que el individuo muchas veces puede llegar a violar a los derechos naturales de su semejante, del otro. Y para que esto no pase, Jean-Jacques Rousseau nos plantea que la solución es el contrato social. Esta solución va a estar plasmado en normas que protejan al individuo, como también nos limita a violar los derechos del otro. Por ejemplo, obviamente que no podemos tener derecho a matar. Ahora, en el lado malo del contrato social, si bien es cierto, y bien claro nos dice Rousseau, ¿no?, que con el contrato social se pierde toda la libertad natural y un derecho ilimitado. Lo que gana es la libertad civil y la propiedad privada. Ahora, con esto llegamos a lo que es lo malo del contrato social. Lo malo del contrato social es que al poseer la propiedad privada, el individuo, el hombre, se vuelve egoísta con su prójimo. Bien, muchas gracias. Esto ha sido un análisis general de la obra Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.